Vamos a comenzar la grabación, entonces, de la clase de hoy. Vamos a continuar donde quedamos ayer, que fue donde formamos, ¿cierto?, esta curva de titulación de reacciones por precipitación. Y les dije para que ustedes hicieran la comprobación, ¿cierto?, de calcular los P de plata a diferentes volúmenes de la adición, ¿cierto?, de nitrato de plata. Y para que puedan obtener o hacer la gráfica después a mano alzada, la pueden hacer perfectamente en este sentido, para que puedan obtener y que lleguen a la obtención de estos valores. Acá son diluciones 10 veces más diluidas que la que está en la columna de mano izquierda. Y entonces esto lo pueden ir ejercitando y ir haciendo los cálculos, ¿cierto?, para saber las concentraciones antes del punto de equivalencia o después del punto de equivalencia. ¿Se fijan? El punto de equivalencia es el mismo valor, sin embargo, los otros datos antes o después son los que varían un poco. Y es por esa razón una curva más pronunciada o una curva más plana cuando está más diluida. Entonces, ejerciten eso, no sé si tuvieron tiempo de hacerlo o si alguien tiene duda de los cálculos que hicimos para las curvas de valoración. Si no lo podemos ver, pero háganlo, o sea, ejerciten para que puedan obtener, aquí están los resultados, ¿cierto?, de qué es lo que se obtiene. Entonces, para que no haya dudas ni conflictos, ¿cierto?, cuando nos toque hacer ejercicios de valoración por precipitación. Bueno, acá vemos un efecto, ¿cierto?, de... Dígame. No está compartiendo pantalla. Sí. Oh, ¿en serio? Puse grabar. Ahí viene otra persona, Alexis. Los chiquillos, no me dijeron antes, ya. Ahí sí. Profe, antes de que siga, yo tengo una duda con el ejercicio de ayer. Cuando calculábamos el P de plata con ¿Ya? el exceso con 50 ml, no entendí bien el cálculo. Acá. Sí, no sé de dónde sale ese 25,5, me perdí. Déjame ver acá el enunciado. Ahí también está mal escrito. Porque cambió los valores y en realidad no me fijé que ese también. Lo que pasa es que en este punto estamos ubicados, ¿cierto?, después del punto de equivalencia. ¿Cierto? Después o sea, cualquier valor después de los 25 ml, vamos a estar después del punto de equivalencia. Entonces, claro, como es el ejemplo que viene del libro, en realidad yo lo había hecho para otros valores. Con 25,5 este es el exceso. O
sea, tengo 0,5 ml de exceso después del punto de equivalencia, o sea, 25,5. Por 0,1, 0,1 es la concentración de plata, menos 250, que son los de cloruro, por 0,05. En realidad estaba mal puesto en el ejercicio los 50 ml, en realidad eran los 25,5. Está como hecho justito después del punto de equivalencia. Ah, ya, profe. Muchas gracias. ¿Ya? Sí, era eso, pero se pueden seguir haciendo o ejercitando, como les decía, con estos valores de acá, con 26, 30, 40, 50. Estaba mal, me había equivocado en poner ese número, en corregir ese número. Entonces, claro, lo que se hace es la diferencia de lo que está realmente en exceso, de la concentración de plata que está en exceso. Entonces, sobre el valor de equivalencia, el volumen de equivalencia, lo que tenemos es un exceso de plata. Por lo tanto, la concentración de plata nos da directamente. Sacamos la diferencia de los moles que están presentes, lo dividimos en volumen final y me da la concentración de plata. Lo aplico logaritmo y me da el P de logaritmo. O sea, después del punto de equivalencia es lo más fácil en realidad porque se hace por diferencia. O la otra forma es poder restar los volúmenes, decir, aquí tengo 0,5 mililitros de diferencia en exceso, ¿cierto? 25 menos 25,5, saco la diferencia, son 0,5 ml, lo multiplico por la concentración, que es 0,1, lo divido en el volumen final y voy a obtener lo mismo. Y esa es otra forma de poder visualizar. Ya. Entonces, avanzando, tenemos que acá tenemos un efecto del grado de diferentes halógenos, halogenuros, ¿cierto?, que se están utilizando con los volúmenes de plata agregados. Se saca el P de plata versus lo mismo, el volumen de plata agregado para formar, ¿cierto?, esta reacción de precipitación. Tenemos por un lado los haluros y por otro lado tenemos los yodatos. O sea, claro, yodato de bromatos, yodatos. Entonces en cada curva se están titulando 50 mililitros de una disolución 0,05 molar del anión con una concentración de plata 0,1 molar. Entonces vemos que presentan diferentes curvas o formas, ¿cierto?, de la curva de valoración. Esta de yodato es súper pronunciada, aquí como que nos faltó más la curva, ¿cierto? La de yoduro, ¿cierto?, mucho más pronunciada, porque dependiendo si el precipitado es más soluble o menos soluble. Entonces aquí tenemos un precipitado que es el bromato de plata, que es el que se está formando. Tenemos su KPS, aquí dice KSP, pero está en inglés, Solubility Precipitate. El precipitado más soluble que se está formando es el del bromato, por lo tanto, si se fijan, hay poca formación de precipitado. Por lo tanto, la forma de la curva es bastante plana. Porque a la menos 5, a la menos 8, a la menos 10, menos 13, menos 17. Entonces, a la menos 17 es el precipitado menos soluble, o el más insoluble, y si se fijan, la forma de la curva tiene una pendiente brusca, un cambio muy brusco, y se nota mucho mejor. Entonces, si vamos a cuantificar por valoración, por precipitación, tenemos que asegurarnos de que estamos trabajando o estamos formando, ¿cierto?, un producto realmente poco soluble. Para que este cambio, ¿cierto?, este salto o esta cuantificación la podamos hacer sin problemas, que tenemos una muestra problema. Se ve clara la interpretación de la gráfica, ¿cierto? Se ve como bien evidente el cambio. Bueno, el de la detección del punto final en las curvas de titulación por precipitación comúnmente se encuentra mediante el cambio de potencial o de indicadores químicos. O sea, podemos ir siguiendo el cambio de potencial con un aparato, ¿cierto?, que me mide el potencial químico, y vamos viendo y podemos ir graficando también, y se va a obtener esta misma forma de la curva.
Sin embargo, no siempre tenemos a la mano un equipo o un equipo, ¿cierto? Un aparato electrónico para poder ir haciendo la potenciometría, ir siguiendo los valores. Por eso lo podemos hacer mediante indicadores o también mediante la formación, ¿cierto?, de los precipitados. Ahora, si estamos formando este precipitado que es poco soluble, este también es más soluble, pero igual sigue siendo poco, visualmente nos va a costar mucho. Nos va a costar mucho identificar dónde estará el punto de equivalencia, más allá de los cálculos teóricos que podamos hacer. Entonces, en ese caso se utilizan indicadores químicos que nos ayudan a visualizar el punto final, ya sea, bueno, por indicadores químicos, por potenciometría o por amperometría, que estos dos son los que ocupan equipos electrónicos. Entonces, si tenemos a la mano un indicador químico, ¿cierto?, que nos va a indicar dónde está el punto final, o vamos a ver el cambio de color del indicador, o la aparición o desaparición de la precipitación, o sea, de la reacción que se esté formando, turbidez se ve en este caso. Las condiciones que debe tener este indicador químico es que debe haber un cambio de color que debe ocurrir en el intervalo limitado a la función P del reactivo o del analito, o sea, debe ocurrir un cambio de color en ese intervalo donde está ocurriendo el punto final, donde cambia la forma de la curva. Vemos ese decaimiento que viene así. O sea, en esta forma, aquí debe ocurrir en este cambio, o sea, en este cambio de la forma de la curva, ¿cierto?, que cae, tenemos que ver el cambio de color. ¿Ya? Y este cambio debe tener lugar en la región pronunciada, o sea, esta es la región pronunciada de la curva, siempre y cuando la curva sea así. Si son así como achataditas, esto cuesta mucho más visualizar. Entonces es como un requisito que debe cumplir el indicador. Y en este caso, los indicadores que se utilizan son indicadores de tipo de absorción que pasan a forman parte de la reacción. Tenemos un método que es para detectar el punto final de una reacción de precipitación, una valoración, el método de Moore, que es cuando estamos valorando plata con cloruro, se nos forma ese precipitado blanco, pero el indicador empieza a ser parte de la reacción. Entonces tenemos la plata acuosa con el indicador que está presente, que es de tipo cromato, y se me va a formar este precipitado que el indicador se mete dentro y precipita con la plata y me forma este color rojo ladrillo. O sea, tengo un precipitado blanco, pero cuando ya vamos a la detección del punto final, se me transforma en un color rojo ladrillo. Entonces, bueno, aquí hay un ejercicio propuesto que se los dejo para determinar cuál debe ser la concentración de cromato para que precipite como cromato de plata en el punto final de una titulación de cloruros con nitrato de plata. Entonces voy a estar formando, ¿cierto?, este precipitado, pero yo no sé hasta qué punto voy a formar más. Recuerden que cuando llegamos al punto final, y yo voy a seguir agregando un exceso de plata, el precipitado va a seguir siendo el mismo. Pero ¿cómo saber dónde está el punto final? Y para eso nos sirve el indicador. ¿Ya? Entonces el indicador, como cambia de color, o sea, el precipitado pasa a ser desde blanco, que es el precipitado como lechoso del de cloruro de plata, pasa a colorearse de color rojo ladrillo, así como un rojo oscuro. ¿Ya? Pero para que ocurra esta precipitación, que haya una reacción como desplazamiento del cloruro por el cromato, debe existir una cierta concentración de cromato y de esa forma se forma este precipitado. Se genera este precipitado. Esta valoración también la podemos hacer en el laboratorio, se puede hacer de manera práctica, se hace en el curso de equilibrio generalmente. Ahí se ve. Bueno, para que ocurra este método, ¿cierto? Para que se genere ese precipitado, el método debe llevarse a cabo entre pH 7 y 10 y se debe saturar la disolución con bicarbonato. Son condiciones que se dan para que se pueda generar la reacción.
Otro método que nos sirve para ver la detección del punto final por reacciones de precipitación y hacer la valoración es el método de Forjar, que consiste en tener el cloruro, ¿cierto? Se precipita con un exceso de una solución de plata, ¿cierto? Se genera el típico sólido cloruro de plata. Luego este precipitado se filtra y se lava y el exceso de plata que se genera se titula con una solución de tiocenato. Entonces esto es una reacción por retroceso o retrotitulación, que se llama. Y se titula el exceso de plata con una solución, ¿cierto?, de tiocianato de potasio en este caso, en presencia de hierro. Entonces se empiezan como ya a mezclar las disoluciones y se empieza a sacar o hacer los cálculos, ¿cierto?, a través de una retrotitulación. O sea, vamos hacia atrás. No vamos a entrar en detalle en este cálculo porque es un poco más complejo. Entonces el proceso por la cual determinamos la plata indirectamente a través de la formación del precipitado del tiocianato de plata, después en presencia de hierro para formar este complejo, este ion complejo, se llama retrotitulación o valoración por retroceso. Entonces después tenemos que sacar los moles de aquí, después que tenemos los moles del ion complejo de hierro, sacamos los moles del tiocianato de plata, que es el precipitado, y de ahí nos vamos hacia atrás hasta llegar a la cantidad de plata que tenemos presente. Y aquí están las condiciones, ¿cierto? Que ese precipitado se debe filtrar, pues es más soluble que el tiocianato de plata. Y bueno, y aquí están las condiciones, ¿cierto? Que también se puede hacer filtrable el bromuro y el yoduro, porque son aún menos solubles, si se fijan. Y esto lo habíamos visto anteriormente, que el KPS del cloruro es más soluble que el de bromuro y el de yoduro. El de yoduro es el más insoluble. Entonces es más fácil hacer la retrotitulación con los KPS o los productos más insolubles. Bueno, y este método se lleva a cabo en medio ácido para poder formar estas reacciones de precipitación. Otro método es el de Fajans, que es utilizando un indicador de absorción, y donde quiere decir que el colorante aniónico, el colorante que se utiliza, o el indicador que se utiliza en este método, es de tipo aniónico, por lo tanto se atraen con las partículas que están cargadas positivamente. De esto se produce después del punto de equivalencia. Entonces, al producirse el fenómeno de la absorción, cambia el color del indicador. Y eso indica ya el punto final. Entonces aquí tenemos iones absorbidos, ¿cierto? Y aquí ya tenemos el indicador absorbido. Entonces se generan esta precipitación, estos cristales, y se ve la presencia de los aniones. Entonces el color cambia. Entonces en este caso el indicador sí reacciona con la superficie del precipitado, o sea, pasa a ser parte de ese precipitado. No ocurre una reacción de desplazamiento que se cambia o se intercambia el anión, sino que se mete dentro de estos cristales. Pero deben existir ciertas condiciones para que esto se produzca. Entonces, debemos mantener el tamaño de la partícula lo más pequeño posible. Por ejemplo, en este caso tenemos que disminuir las concentraciones del electrolito, o sea, que no se genere una alta cantidad de sal para así evitar la coagulación del precipitado. Entonces, de esa manera, este método funciona. Tenemos que trabajar con tamaños coloidales, o sea, con lo más pequeño posible, pero evitando, de cierto modo, la coagulación. Porque si generamos una coagulación de precipitado, vamos a tener aglomeraciones y el indicador no va a poder ser parte de la absorción. Y el indicador más común, este lo van a empezar a utilizar ustedes después más adelante en sus cursos de indicadores, ¿cierto? Para poder marcar células, etcétera. Son estos indicadores fluorescentes, la diclorofluoroceína, que cambia, ¿cierto? Tiene un color amarillo verdoso, y cuando se absorbe en un precipitado de plata, de cloruro de plata, ¿cierto? Cambia a rosado. Entonces de esa forma nos damos cuenta que se está produciendo el fenómeno de la absorción. Como es un indicador fluorescente, entonces también va a depender del pH, ¿cierto? En el que se esté dando la condición. Trabajarlo de la manera aniónica, como está acá, ¿cierto? El ion COO-, que viene del ácido carboxílico, ¿cierto? Y acá hay un OH.
entonces está de su manera aniónica, posee una mayor interacción. Bueno, como es un indicador de absorción, ¿cierto? Son indicadores que son sensibles a la luz. Bueno, dentro, como lo hablamos, de los indicadores de los métodos de absorción, tenemos que el uso de la fluoresceína cambia ese color y se absorbía, ¿cierto?, la superficie del precipitado. El método de Folger era el que forma el complejo colorido con el tiocianato, como formas de identificación. Y se usa como indicador el hierro. Entonces, esta es una retrotitulación, o una titulación por retroceso. Y acá tenemos diferentes aplicaciones, ¿cierto?, típicas de determinación de ciertos analitos, de ciertos aniones, incluso hasta ácidos grasos. Acá tenemos la determinación de zinc, ¿cierto? Y utilizando los diferentes métodos para valoraciones de precipitación y las condiciones en que se deben utilizar. Ya, esto es solo, bueno, una tabla resumen, no necesito que se la aprendan de memoria, sino que al menos la reconozcan y cuando sea necesario utilizar estos métodos, saber de qué se trata. ¿Ya? ¿De qué se trata? Para precipitar metales tenemos cierto tipo de reactivos, ¿cierto?, que son específicos para la precipitación de estos metales, que son los más, se puede decir, los más comunes, ¿cierto?, para formar para poder hacer valoraciones por precipitación. Entonces aquí entramos también a la formación de quelatos, de compuestos inorgánicos, algunos solubles, otros insolubles. Aquí para extraer metales, para extraer ciertos iones metálicos. Son diferentes formas para hacer este tipo de determinaciones. Y eso, era lo último que nos quedaba por ver o por revisar. Y ya empezamos a hacer los ejercicios. Son los mismos ejercicios que están en la guía que les dejé de gravimetría, para que empiecen a trabajar en ello. Son ejercicios que tienen que tomar en cuenta la estequiometría, ¿cierto?, la reacción, o utilizar los pesos, el factor gravimétrico, ¿cierto? Lo pueden hacer también con ellos. Eso, chicos. No los vamos a resolver ahora porque prefiero que tengan un poquito más de ejercitación ustedes mismos, ustedes solos, ¿cierto? Y lo podemos conversar, o la próxima clase, ¿cierto? Lo vemos los detalles de los ejercicios. ¿Alguna consulta o duda que les haya quedado, o de las clases anteriores? Hoy día en la tarde tenemos la sesión de laboratorio, tenemos preparados algunos ejercicios, también unas resoluciones, con el de tipo del trabajo con incertezas, y también sé que alcanzamos a ver algunos de gravimetría, que son de la sesión práctica que se hace de manera presencial. Entonces ese tipo de cálculo de ejercicios los vamos a realizar. Profesora, Dígame. ¿para el laboratorio vamos a tener algún tipo de examen ahora? No, me parece que la prueba la tienen la próxima semana. Ah, vale. Muchas Claro, gracias. recuerden que no hacemos pruebas todas las semanas, sino que más bien estamos acumulando contenido, ciertas materias, para no hacer tan agotador cada sesión de laboratorio. Entonces hacemos como cada 3 o 4 sesiones, están calculadas en las evaluaciones. Así que no, esta semana no. Hoy día tenemos clase hasta las 4. ¿Se acuerdan que llegó una resolución la semana anterior? Que tienen actividades de la federación.
Entonces, les pido por favor atención hoy día en la sesión de laboratorio, cooperación también para que podamos avanzar y poder discutir, ¿cierto?, los ejercicios que tenemos preparados para ustedes. Bueno,